Good afternoon, my dear students, and welcome to today's tutorial video. Well, I hope that you are doing so well. This is our last class, and I hope that you really like it. First of all, I want to thank you because you have been a really good students, and for sure, this learning process it's going to help you to improve your English skills. I know that sometimes can be difficult, but at the same time, you know that what you have to do. If you practice and if you do things well, for sure you will achieve your goal. Goal is about speaking English. Well, les doy una cordial bienvenida a todos ustedes, apreciados estudiantes, esperando se encuentren muy bien. Hoy en nuestra clase, nuestra tutoría, vamos a estar hablando un poco acerca de esta última carpeta de actividades que vamos a estar realizando a fin de finalizar de manera apropiada nuestro curso de inglés English The Works 1, nuestro curso de inglés nivel 1. Hoy vamos a tratar algunos temas importantes. So, in this last learning activity of the English The Works 1, you will learn about useful language related to the description of events and situations that happen at the present time. Nosotros vamos a ver entonces en esta clase el famoso presente continuo. Cuando hablamos de situaciones o eventos que ocurren en tiempo presente, o sea, lo que llamamos lo que está ocurriendo aquí y ahora, utilizamos el presente continuo o presente progresivo. Tiene estos dos nombres, así que si ustedes escuchan que les hablan de presente continuo, o presente progresivo, ambos son exactamente lo mismo, para que no se vayan de pronto a asustar pensando que es otro tipo de tiempo gramatical el que a ustedes le están hablando. No, es lo mismo. Además de eso, vamos a ver vocabulario related to weather and climates, and body parts, clothes, and accessories. Vamos a ver además vocabulario relativo al estado del tiempo y el clima, cómo lo podemos decir o expresar, y además las partes del cuerpo, atuendos y accesorios. Eh, el eje gramatical que tenemos en nuestra clase de hoy es el presente continuo. En alguna de las anteriores tutorías yo les había comentado que en inglés existen 8 tiempos gramaticales. 8. Que son los que nosotros usamos para poder conjugar asimismo todas las oraciones. El presente continuo es uno de ellos. Entonces vamos a ver cuáles son sus normas de uso y las reglas gramaticales, por supuesto, que hacen parte de este tiempo. Además de nuestro vocabulario, que recordemos es sumamente importante tomarnos el tiempo de memorizar. Si nosotros no memorizamos vocabulario va a ser muy difícil. A esto le tenemos que dedicar tiempo, a esto le tenemos que dedicar atención para que poco a poco podamos ir fluyendo en el idioma. Okay, so throughout this content mentioned above, you will also review the following topics. Vamos a ver, además de esto, un pequeño repasito sobre los adverbios de frecuencia. Por supuesto que para nosotros poder ver o para nosotros poder hablar acerca del presente continuo progresivo, previamente tuvimos que haber visto el presente simple. Bien, el presente simple es ese eje gramatical que nos habla a nosotros de las acciones cotidianas. Acciones que ocurren, o sea, no necesariamente algo que ocurra en el momento, en el aquí y en el ahora, sino que el presente simple es este tiempo gramatical que nos permite a nosotros
hablar de las rutinas, de esas acciones cotidianas. Dentro de estas rutinas y acciones cotidianas tenemos los adverb frequency, los adverbios de frecuencia, que a su vez son los que nos permiten a nosotros expresar con qué frecuencia se realiza una determinada acción. Dentro del presente continuo progresivo ya no vamos a hablar nosotros de rutinas, sino de situaciones que pasan en el momento, en el aquí y en el ahora. Hay unos puntos muy importantes que siempre nos va a permitir a nosotros identificar los tiempos continuos o progresivos. Eh, y el más común o el más famoso que tenemos para poder identificar este tiempo es el ing, el ing. Este es el que nosotros tenemos más presente para poder identificar cuando hablamos de tiempo continuo o progresivo. Bien. So, recordemos entonces que los adverbios de frecuencia son always, usually, sometimes, and never. Siempre, usualmente, algunas veces y nunca. ¿Qué hacemos nosotros a través de él? Pues, bueno, expresamos la frecuencia con que se realiza una determinada acción. Present continuous or progressive. Presente continuo o progresivo. Vamos nosotros a leer este email de Johanna García, en el cual vamos a identificar el tiempo gramatical en el que está escrito. Vemos acá que va de Johanna García para, perdón, de Nicole para Johanna, en el subject, que viene siendo como ese título que nosotros ponemos en nuestro correo. El título que ponemos, eso se llama, bueno, I forget it. Cuando nosotros ponemos, ¿de qué trata el correo electrónico, no? Y la fecha, en este caso la fecha que tienen allí en el correo, August 1, 2014. El correo dice lo siguiente. Hi Nicole, how are you? I'm writing from the French laboratory at Sena. Today we have the lesson on directions. Mr. Matthew is telling us today the different places there are in a city. She's teaching us a lot of new vocabulary. She's actually around, but she is speaking to the coordinator now because we are doing an interactive activity. It's very cold today in Bogota. It's the sun shining in San Andrés. Johanna. Bien. Si nosotros vemos aquí, hay una particularidad con cada una de las frases que ella expone en el correo. Claro, por supuesto, hay una historia que ella está contando. Ella está comentándole acerca de que está tomando clases de francés, lo está haciendo desde las instalaciones del SENA y este tipo de cosas, ¿no? Ok, perdón. Y además entonces ella cuenta una historia de algo que está ocurriendo en ese momento que ella está typing. Typing se dice cuando se está escribiendo un correo. Ella cuenta algo allí y es que le está comentando a ella lo que está ocurriendo justamente en ese momento que ella está escribiendo el correo, ¿sí? Ella lo muestra allí. Entonces, por ejemplo, dice Matthew, I'm writing. Writing es yo te estoy escribiendo. Y tenemos algo particular, lo que les decía hace un momento, que con esto es que identificamos los tiempos continuos o progresivos. El verbo to be. El verbo to be lo tenemos acá en am, no que allí lo tenemos con contracción. Yo se los voy a marcar con el cursor para que ustedes vean en dónde estamos nosotros. Aquí, si ustedes alcanzan a ver el movimiento de esta cruz,
vemos que está el pronombre personal con el verbo to be. Ocurre algo aquí con esto y es justamente que este pronombre personal con mi verbo to be está con contracción, ¿sí? Entonces aquí diría o dice I am, pero como tenemos contracción, o sea, este apóstrofe, esta pequeña comita que ponemos en la parte superior de las palabras, que está reemplazando la vocal A. Entonces ya no está escrito como I am, sino am. Bien, cambia el fonema. Entonces tenemos la primera particularidad del tiempo continuo progresivo y es que está presente el verbo to be. Casi siempre está presente el verbo to be. La segunda particularidad está en writing o writing. Aquí nosotros vemos la palabra escribir, que conjugada con el ing dice escribiendo. Y esta es justamente la función que tiene el gerundio. Gerundio es el nombre técnico que se le da al ing. O sea, es el nombre técnico que se le da al ing. Que nosotros le decimos en inglés ing, ¿sí? Este ing tiene una traducción al español. Es la terminación de las palabras ando, endo. Y es lo que le permite al verbo principal o al verbo que me está indicando lo que está ocurriendo en mi oración, cobrar vida. O sea, pasar de un estado infinitivo a un estado conjugado. ¿Por qué? Porque ya el verbo no está en su estado infinitivo, sino que lo estamos conjugando con el ing. Bien. So, I'm writing. Yo estoy escribiendo. Entonces, el ing es la terminación ando, endo. Escribiendo, caminando, corriendo, saltando, durmiendo, hablando. ¿Sí? Esta terminación es el verbo to be. Y vemos nosotros que cada palabra que la tiene, pues por supuesto que su significado va a cambiar. Ella entonces aquí está generando toda una escritura desde el tiempo presente progresivo, porque gran parte de sus verbos, ejemplo, writing, telling, tenemos teaching, speaking, doing, tenemos también shining, todos estos verbos tienen ing, lo que ya a nosotros nos estaría mostrando que es un tiempo continuo progresivo. Entonces, ¿de qué le sirve a usted saber esto? Bueno, si por ejemplo usted está en una evaluación y a usted le dicen, por favor identificar el tiempo gramatical en que está escrito este texto, pues al saber usted que si un verbo contiene ing, entonces ese verbo está escrito en presente continuo progresivo, pues va a poder determinar sin ningún problema efectivamente el tiempo gramatical que se le está solicitando. ¿Bien? Entonces, para que tengamos esto en cuenta. We use present continuous to describe something that is happening now or at the present period of time. Usamos el presente continuo para describir algo que está pasando ahora. Esta es la definición más conocida. Siempre nos referimos al presente continuo cuando vamos a hablar de algo que está pasando aquí y ahora. Pero además, nosotros también lo utilizamos para un periodo de tiempo presente. Bien, ya les voy a explicar cómo es que funciona esto. Tenemos aquí este ejemplo, el primero. Johanna is studying at the laboratory now. Johanna está estudiando en el laboratorio ahora. Aquí estamos hablando de algo que está ocurriendo en este instante. O sea, esa es la primera definición del presente continuo progresivo. Luego tenemos el otro ejemplo que dice,
Johanna is learning French this year. Johanna está aprendiendo francés este año. Aquí estamos hablando de un periodo de tiempo presente. O sea, puede ser que no esté pasando aquí y ahora. Está ocurriendo en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque ella está tomando clases de francés. Es algo que ella está haciendo en este tiempo. No quiere decir que ella en este momento esté en la clase de francés. No, ella está estudiando el idioma, pero no necesariamente está en la clase en este momento. Pero hablamos de qué? De un periodo de tiempo, o sea, una actividad que ella va a estar realizando durante un periodo de tiempo determinado. En este caso es tomar clases de francés. The form of the present continuous is be plus verb ing. La regla gramatical que me pide a mí para poder hacer una construcción de un tiempo presente continuo. Me pide que esté el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Am, are, is. ¿Sí? Am, are, is. Me pide que contenga verbo to be y además del verbo principal, el cual tiene que estar acompañado del ing. Bien, esa es la regla gramatical del tiempo continuo o progresivo. Verbo to be, que vendría siendo am, are, is, y el verbo principal de la oración, que es el que está conjugado con el ing. So, we're going to read the following sentences from Johanna's email to see how the structure is formed. Then we're going to look at the bust to see all the possible forms. Bien, vamos entonces a ver dentro de el cuadrito, el email que acabamos de leer, cuáles son esas frases que están en tiempo continuo progresivo, que por supuesto fue lo que a mí me permitió determinar qué era este tiempo gramatical. Seguido de esto, vamos a hablar sobre las diferentes formas que tenemos nosotros para componer las oraciones desde el presente continuo progresivo. Esta regla es la que yo ya les he explicado en otras clases, que les comentaba que aplica para todos los idiomas y en todos los tiempos gramaticales. En todos los idiomas y todos los tiempos gramaticales hay preguntas. Y a todas esas preguntas yo le puedo hacer respuestas afirmativas y positivas. Bien. ¿Cuáles son entonces estas frases que tiene el email de Johanna que me permite a mí descifrar qué es un presente continuo o progresivo? El primero es el que dice, Mrs. Matthew is speaking to the coordinator. Aquí estamos hablando de que la señora Matthew está hablando con el coordinador. Bien, entonces, vamos a ver si aquí aplica la regla gramatical que les acabé de explicar. Bueno, tenemos el verbo to be, que sería is, y tenemos nuestro verbo principal acompañado o conjugado con el gerundio, o sea, con el ing. Number 2. She's teaching us a lot of new vocabulary. Ella nos está enseñando, tenemos ahí la terminación ando, mucho vocabulario nuevo. Bien, vamos a ver si cumple con la regla. Tenemos verbo to be, is, nuestro verbo principal acompañado de gerundio y de ing. Third one. We are doing an interactive activity. Nosotros estamos haciendo, ahí está la terminación endo del ing, una actividad interactiva. ¿Dónde está el verbo to be acá? En el are. ¿Y dónde está el ing? Aquí en mi verbo do, hacer. Is the sun shining in San Andreas?
está el sol brillante, está el sol resplandeciente en San Andrés, le hace ella una pregunta desde la base del presente continuo progresivo, ¿sí? Vemos entonces aquí mi verbo to be abriendo pregunta como buen auxiliar que sería en el tiempo continuo progresivo, que recordemos que en el presente continuo progresivo el auxiliar es el verbo to be, ¿bien? Y tenemos nuestro verbo conjugado con ing, con ing. Estas son las 4 frases que ella tiene dentro de ese correo electrónico que nos permite a nosotros descifrar, intuir que efectivamente de lo que estamos hablando nosotros es de un presente continuo. Luego tenemos entonces las diferentes formas de conjugación desde la forma positiva, positive form, la forma negativa, negative form, la forma interrogativa, interrogative form, y la respectiva short answer o respuesta, perdón, corta. Primero tenemos la positive form, la forma positiva. Aquí dice, I am studying, am. O puede usted decir la misma frase sin necesidad de la contracción y diría, I am studying, am studying. Esa es una forma positiva. ¿Qué quiere decir una forma positiva? Que estoy haciendo una afirmación. Negative form. She isn't studying. She isn't studying. O puede decirlo, she is not studying. She is not studying. Aquí nosotros vemos entonces que dice exactamente lo mismo. Ella no está estudiando, ella no está estudiando. Lo único que está cambiando ahí es la forma como se está escribiendo y pronunciando. La primera contiene contracción y la segunda no. O sea, la primera es una forma más americana y la segunda una forma más británica. Luego tenemos aquí la pregunta que dice lo siguiente. Are you studying French now? Are you studying French now? ¿Estás tú o está usted estudiando francés ahora, en este momento? Vemos aquí entonces que tenemos nuestro verbo to be dándole apertura a la pregunta y nuestro verbo estudiar con el ing. Si bien esta forma interrogativa, por la manera como está estructurada la pregunta, se permite hacer una respuesta corta. Recordemos que la respuesta corta es aquella respuesta que no contiene mayor información. No estamos hablando de que sea larga, de que tenga muchas palabras. Puede ser una, porque se puede dar una respuesta cortita y esa respuesta tener mucha información por el tipo de palabras que se está usando. Aquí nos estamos refiriendo más a ese tipo de respuestas. Cuando hablamos de respuesta corta, es un tipo de respuesta que la información que se da es muy concreta, muy directa, ¿sí? Ejemplo, ¿estás estudiando francés? ¿Estás estudiando inglés? Ante esa pregunta, usted puede responder sí o puede responder no. Esa es una respuesta corta. Cuando usted simplemente dice sí o dice no, pero no me está profundizando en la información, sino que simplemente usted me está diciendo sí o no. Sí lo estoy estudiando o no lo estoy estudiando, pero no estamos profundizando. Esa es la gran diferencia con las respuestas que se dan en las information questions, en las preguntas de información que casi siempre son las que vienen con WH. En este tipo de preguntas con WH, sí nosotros profundizamos,
si damos una respuesta mucho más completa en términos de información. Puede ser que su estructura sea cortica, pero damos más información. Are you studying French? Yes, I am. No, I'm not. O no, I am not. Dependiendo si usted quiere usarlo con contracción o no. Bien. There are some questions that you can ask and answer based on the email. Hay algunas preguntas que nosotros podemos hacer y responder basándonos en el email que vimos hace un momento. La primera pregunta que podríamos nosotros extraer de la lectura es, Who is writing the email? ¿Quién es la persona que está escribiendo el email? Ahí ya podríamos nosotros decir que la persona que lo escribe es Johanna. Who is she writing to? ¿A quién le está escribiendo Johanna? Bueno, Johanna le está escribiendo a Nicole. It's Johanna learning English. Johanna está aprendiendo inglés. No, she isn't. She's learning French. No, ella no lo está haciendo, ella está aprendiendo francés. ¿Por qué lo sabemos? Porque ella estaba hablando, dijo que estaba hablando desde su clase de francés. Why isn't Mrs. Matthew at the laboratory? Because she's speaking to the coordinator. ¿Por qué la señora Matthew no está en el laboratorio donde ella estaban estudiando? Porque ella estaba hablando con el coordinador. It's Nicole study. Nicole está estudiando. No, she isn't. She's in San Andrés now. No, ella no lo está. Ella no está estudiando. Ella está en San Andrés. Por eso fue que Johanna le preguntó sobre el sol en San Andrés. Vemos nosotros con esto que ante una lectura que puede ser muy breve, vimos que el email es corto, podemos extraer preguntas, realizarlas, crearlas, así no haya la pregunta dentro del texto. Usted la puede crear a fin de poder, practicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted diseña una pregunta y a esa pregunta le hace su respectiva respuesta. Entonces, esta es una forma que les quería traer para que ustedes practiquen también en la casa. Cualquier texto que ustedes encuentren en inglés, a eso ustedes genérenle una pregunta y su respectiva respuesta. Es que es muy dispendioso, profe. No es tanto dispendioso, porque si ustedes ven las dos primeras preguntas, miren la respuesta que tiene. No es una respuesta larga, pero estamos dándole respuesta a esa pregunta. Entonces, solamente es una clave de práctica que tendríamos nosotros. Ok. Ahora vamos a observar la forma de escribir los diferentes verbos conjugados con el ing. Let's take a look of the spelling ing. ¿Cómo nosotros entonces sabemos dónde poner el ing? El ing iría en la parte final de nuestro verbo. La conjugación del ing para que nuestro verbo pase de una forma infinitiva a una forma conjugada es agregando el ing al final de ese verbo, como lo vemos a continuación. Tenemos primero que todo el verbo wait. Wait, que significa esperar. Esperar. Si yo lo conjugo con mi ing, con mi gerundio, sonaría waiting, o waiting, waiting, como lo quiera pronunciar en británico, en americano, waiting. Entonces pasó mi verbo de decir esperar a decir esperando. Ahí está la terminación ando, endo. Luego tenemos meet. Meet es como encontrarse, conocerse. Donde ponemos entonces la conjugación del ing al final del verbo.
Ya no diría meet, sino meeting o meeting. Bien. Entonces pasó de decir encontrar o conocer a encontrarse o conocerse, ¿sí? O conociendo. Bien. Aquí sería conociendo. Bien. Luego acá tenemos, este sería estos dos hacen parte de la mayoría de los verbos, por supuesto, que se conocen como simples. Hay unos verbos que son simples, los cuales, ojo, y hago la diferencia, no estoy hablando del tiempo presente simple, no. Hablo de unos verbos que se consideran verbos simples, porque en este caso de wait y de meet, yo no hago mayor cosa con el verbo, solamente le agrego el ing. ¿Bien? ¿Por qué hacemos la aclaración? Porque hay otros verbos que por su defecto no son simples y ese ing está sujeto a la terminación del verbo. ¿Cómo yo puedo identificar entonces, profe, los verbos? Nos toca aprender. No hay una clave, una pastilla mágica o algo que simplemente por inercia me ayude a identificarlo. Es simplemente estudiarlo y reconocerlo. For verbs ending with E, lose the E and add ing. Bien, entonces aquí ya vemos una de las primeras reglas, la cual nos dice que para el verbo que termina en E, ojo, verbos, o sea, acciones, verbos terminados en E, estos pierden la E y se le adhiere el ing, o sea, retiraríamos la E y, o sea, la reemplazaríamos por el ing. ¿Cómo así? Yo tengo el verbo take. Este verbo es tomar. Y aquí hago la aclaración. Tomar de agarrar, ¿sí? De agarrar. No tomar, por ejemplo, tomar agua, que nosotros en español conjugamos mal el verbo, porque no se dice tomar, se dice beber. En inglés sí hay una diferencia frente a esto. Cuando hablamos de tomar, hablamos de agarrar algo, ¿sí? Entonces el verbo take es el verbo tomar. Resulta que como este verbo termina en E, ustedes ven que la última vocal que tiene es la E. Para yo poder hacer la conjugación con ing, con el gerundio, necesito retirar esa E y reemplazarla por el ing. Bien, aquí la reemplazo por el ing. Algo muy similar con write. Write, que significa escribir. Bien. Write es un verbo que tiene terminación en E. Por lo tanto, si yo voy a hacer la conjugación con el ing, retiro la E y la reemplazo por el ing. Entonces pasaría de quedar como write con la E a writing o writing. Bien. For verbs ending with consonant plus vowel plus consonant. Double the final consonant and add ing. Vemos aquí este tema, creo que es de las más complicadas, pero después de que lo entendamos, tenemos todo ganado. Resulta que cuando vamos a hacer conjugación de palabras, necesitamos ver la forma de esa palabra. Este es el caso de los verbos con la combinación de sonido consonante, vocal, consonante. O sea, cuando un verbo termina en consonante, vocal, consonante, o simplemente como en el caso de get, su estructura total es consonante, vocal, consonante, lo que hacemos nosotros es, o nos pide, la regla gramatical es,
doblar la consonante final, o sea, vamos a poner otra consonante de la mismita con la que se está finalizando la palabra y adherimos el ing. Tenemos el caso de get. En get se aplica. Get tiene un sinfín de usos. En Gran Bretaña lo utilizan mucho como auxiliar. Se sirve para decir la palabra obtener, ese es el significado del verbo, pero lo usan para un sinfín de cosas. Lo expreso, por ejemplo, para decir que llegué a algún lado, que voy para algún lado, que encontré algo, ¿sí? O sea, es mucho, este es un verbo muy variado. Resulta que la estructura de get es consonante, vocal, consonante. Toda la estructura del verbo es así. Entonces a mí me piden que cuando existe este tipo de estructura y necesito hacer la conjugación con el ing, con el gerundio, lo que hago es doblar la última consonante. En este caso tenemos la consonante T. Es la última consonante, es con la que está el verbo terminando. Y después de que ya agrego una consonante igual a la que finaliza el verbo, le agrego el ing. Vemos con la palabra began. Began. Began es como empezar, comenzar. Began termina en consonante, vocal, consonante, G-I-N, ¿sí? Termina de esta forma. Entonces lo que me piden a mí es doblar la última consonante. La última consonante que tiene began es la N. Entonces pongo otra N, además de la que ya tiene, y seguido de ella vendría el ing. Eso es todo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando vamos a conjugar, estamos pendientes de esa terminación de los verbos. Después de que tengamos en cuenta cuáles son esas terminaciones, no hay ningún problema, porque ya podemos hacer la respectiva conjugación. Now we are going to see this pic or imagine, and we're going to identify what they are doing. Vamos entonces a ver nosotros esta imagen, ¿sí? De pronto no pueden ver muy bien los nombres, yo ya se los voy a decir. Recordemos que este material está en la plataforma, es totalmente descargable, usted puede luego hacerlo en casita. Resulta que hay unos nombres de las personas que están dentro de la imagen, que es, por ejemplo, Mr. García, el señor García, girls, las chicas o las niñas que están aquí en esa cosa como de arena, una piscina de arena. Tenemos a Jake, que es el chico acá de buzo rojo. Tenemos por acá en el fondo otro niño que se llama Luis. Tenemos aquí otro niño de camisa amarilla que se llama Christian. Tenemos aquí a la señora Mrs. García, señora García sentada. Luego tenemos aquí a grandmother, tenemos la abuela. Aquí cerquita de este árbol está el dog, el perro, y el perro le está ladrando al parecer a unas birds, unas aves. Y aquí en esta sillita tenemos el grandfather. Este es un ejemplo ilustrativo de lo que nosotros podemos hacer cuando necesitamos practicar. Puede hacerlo con esta imagen como lo puede hacer con cualquier imagen que encuentre usted en internet. Usted toma una imagen donde se esté realizando algún tipo de acción e identifica qué están haciendo los protagonistas, qué cada persona está realizando. Entonces aquí nosotros vemos esta imagen, vemos que cada uno de los personajes está desarrollando una actividad y lo que hicimos fue, a partir de lo que identifiqué en esa imagen, asimismo diseño yo una oración. Ejemplo, vi que en un arbolito habían unos pajaritos. Entonces yo voy a crear mi oración a partir de eso que descubrí. Y dije, the birds are singing. Las aves están cantando. Como es algo que está ocurriendo en ese momento,
Entonces lo que hice yo fue diseñar mi oración en ing. Claro, es una imagen estática. Bien, no es un video, estamos hablando de una imagen que está ahí estática. Entonces, lo que yo estoy haciendo es algo hipotético, pero que me permite a mí hacer la conjugación con el tiempo gramatical. Esto no aplica solamente para presente continuo. Usted lo puede hacer con absolutamente todas los tiempos. Bien, solamente es el ejemplo ilustrativo para este tiempo gramatical, pero sabe que lo puede hacer con otros tiempos, ¿no? Vi entonces que había un perrito que estaba cerca del árbol, mirando como ladrándole a las aves que estaban en el árbol. Aquí cree esta oración que dice, The dog is chasing the birds. El perro está como queriendo cazar, como queriendo atrapar, como queriendo jugar con las aves que están en el mismo árbol cantando. Al lado del árbol vi al abuelo, the grandfather. Estaba allí acostadito en una silla, and the grandfather is sleeping. Entonces ya lo que yo asumí o quise diseñar ahí fue que el abuelo estaba durmiendo. Luego la abuela que estaba sentada en la mesita, ella estaba allí, como ustedes pueden ver acá, volvamos a repetir. Miren lo que ella tiene en su manito, tiene como una taza. Entonces aquí lo que creamos fue la siguiente oración que dice, Grandmother is having tea. La abuela está tomando el té, ¿sí? Está bebiendo el té. Cerca de la abuela tenemos a Miss García, señora García. And ella está haciendo algo también con la abuela. Ella está tomando té, pero además ella está haciendo otra cosa, que está enviando como un mensaje de texto en el celular. So, Miss García is testing and having tea. Ella está teniendo dos actividades. Está mandando un mensaje y al mismo tiempo tomando té. Mr. García is reading the newspaper. El señor García está leyendo el periódico. Pues si yo voy a buscar acá en la imagen al señor García, que lo tengo acá debajo de este árbol, nosotros lo podemos ver, observar que sí está leyendo un periódico. O sea, un newspaper, que así se le dice periódico en inglés. Luego, Luis is cleaning the window. Luis está limpiando la ventana. Si yo acá al fondo, que se ve muy pequeñito, pero aquí al fondo alcanzo a ver que Luis efectivamente está realizando algo en la ventana. Entonces yo para hacer un poquito más fácil la dinámica le puse que la estaba limpiando. Next, the girls are playing. Las niñas o las chicas están jugando. Vemos que ellas están acá como en esta piscinita de arena y efectivamente tienen allí unos juguetitos y entre las dos están jugando. So, Christian is watering the plants. Watering the plants. Vamos a ver dónde está Christian. Vemos aquí a Christian parado. Y aquí vemos el nombre al lado de estas barritas, columna de la casa. Y Christian le está echando agua a, a las flores, a las plantas que están allí, ¿sí? And the last one is Jake, it's eating a hot dog. Ya luego nosotros vemos el último acá, a Jake, que tiene en su mano un hot dog, un perro caliente. Entonces, como él tiene el perro caliente, entonces nosotros decimos que él está comiéndose ese perro caliente. Entonces, así, bajo esta dinámica de ejercicio, yo les propongo a ustedes que lo hagan en su proceso académico. Tomen una imagen, puede ser de una caricatura, puede ser de una película, puede ser de una serie, y así no esté explícito allí, así no le salga a usted con el letrerito, créalo, diséñelo, invéntelo, pero practique, lleve a cabo la práctica con las palabras que usted sepa. Sepa mucho o sepa poco, eso es un proceso muy relativo. Con el tiempo ya usted sabrá muchísimo. Pero así sea poquito, de lo poquito que usted tenga, diseñe las oraciones.
Tomen el tiempo gramatical que usted está estudiando, que está apenas aprendiendo, y practíquelo, escríbalo, porque esto es lo que nos va a convertir en grandes maestros, ¿sí? Esta práctica. Bien, entonces tenemos acá para resumir, el tiempo continuo progresivo es el tiempo del que habla de situaciones que están ocurriendo aquí y ahora, o sea, en el momento inmediato, y de situaciones que están ocurriendo en el presente. Ya lo explicamos que Johanna is studying French. Johanna está tomando clases de francés. Eso es un tiempo presente, pero es progresivo porque es algo que ella está realizando dentro de un determinado tiempo. Y el otro ejemplo era Johanna is studying at the laboratory. Johanna está estudiando en el laboratorio y estábamos ya hablando de algo que ella está realizando en ese momento. ¿Bien? Ok. Después de que tengamos claro ese concepto, no vamos a tener problema con el tiempo continuo progresivo. ¿Bien? Weather and climate. El clima, el estado del tiempo. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos expresar. Ese es un vocabulario muy pertinente, sobre todo para nuestro tiempo actual en países latinoamericanos. Colombia es un país donde el clima es muy cambiante. No tenemos las estaciones que existen en los países cerca de los polos, pero tenemos variedad de climas. Aquí tenemos momentos en los que está haciendo un calor terrible en la mañana, luego en la tarde llueve, luego en la noche hace un frío impresionante y así no la pasamos. Entonces, este es un vocabulario pertinente para saber cómo expresar el estado del tiempo. Look at these pictures and see what's the weather like in each of the photos. Vamos a observar cada una de las imágenes para poder hacer la correlación del estado del tiempo. La primera que tenemos nosotros aquí es esta imagencita donde ustedes ven el sol, the sun, aquí como con un, esto se le llama, bueno, no recuerdo. Bueno, esto para medir la temperatura. Y vemos que el sol está full. Este cosito, que no recuerdo ahorita el nombre, está súper rojo. Quiere decir que está haciendo un solazo impresionante. Cuando está haciendo calor, se dice hot, hot. Eso significa literalmente caliente, pero lo usamos cuando vamos a referirnos a un clima caluroso. Está haciendo mucho calor. It's so hot. Está muy caliente o caluroso. Este sería, aplica, bueno, para gran parte de los lugares de nuestro país. Luego tenemos el siguiente, que es warm. Warm. La M tiene un sonido cerrado en inglés. Entonces yo diría warm. Bien. Este es cálido. Cálido. Es lo que llamaríamos nosotros aquí como templado. Templado que sería esa mezcla entre un poquito de frío y un poquito de calor, como esa temperatura media. Este sería warm. Sí, esa es la forma de definirlo. Luego tenemos el frío. Frío se dice cold. Cold. Luego tenemos el venteado o ventoso. Para esas ciudades donde ventea muchísimo, se dice windy. Windy. Bien. Aquí hay lugares donde ventea. La ciudad de Cali es una ciudad donde en las tardes ventea muchísimo. Y es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos con la ciudad de Chicago. En Chicago es conocida como la ciudad de los vientos porque ventea mucho. O sea, Chicago is windy, es ventosa o ventea. Bien. Luego tenemos la palabra nebuloso, ¿cómo es esto? Como
con el smog, hay unas ciudades principales, como Bogotá, por ejemplo, que tiene esa nubecita, que no son nubes naturales, sino que es ese sombreado gris, casi color terroso que tiene a veces el aire, ¿sí? Por la contaminación. Eso se le dice foggy, ¿sí? Como esa polución que tiene a veces el aire. Foggy, esto se ve en las ciudades grandes. Luego, yo voy a, por ejemplo, expresar que está soleado. Soleado no necesariamente quiere decir que está caliente o que está haciendo calor, ¿sí? Simplemente está soleado, o sea, como despejado. Eso se le dice sunny, sunny, soleado se diría sunny. Sin embargo, si yo lo que quiero decir es que está nublado, nublado se dice cloudy, cloudy, cloudy. Bien. Ahora, si lo que está es el clima lluvioso, diríamos rainy, rainy, rainy. Rainy means lluvioso. Ya, por ejemplo, si lo que yo voy a decir es que está nevando, eso es, por ejemplo, Nueva York, Chicago, eso es Canadá, que está nevoso o nevando, se dice snowy, snowy, ¿ok? No decimos snowy, porque recordemos que el sonido de la S es un soplido seco. Bien, no le ponemos sería snowy, como se diría. Ya si por el contrario lo que está es el clima, no sé, de Rusia, de Groenlandia, esos lugares que son supremamente fríos, congelantes, el helado totalmente, se dice icy, icy. Y como diríamos en español, ay sí fue, sí, total, icy, sería de esta forma. So, here is a little note. We we use each of the adjective above to describe weather conditions. Most of these adjectives are formed by adding this letter to the noun. So what is this letter right here? Y. Okay, this one. Y. En inglés usamos cada uno de los adjetivos mostrados arriba, hot, warm, cold, windy, foggy, sunny, cloudy, rainy, ¿sí? Snowy, icy, estos que acabamos nosotros de ver, los últimos, eh, son, todos estos son para describir estados del tiempo, los estados climáticos. La mayoría, no son todos, la mayoría de estos adjetivos se forma adhiriendo Y, la Y, ¿sí? ¿Dónde? Al sustantivo. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, cloud es nube. Al agregarle esta Y o, bueno, no sé, algunas personas le dicen Y o Y, bien le dicen, ya pasó de decir nube a decir nublado. Vemos entonces aquí que la conjugación de esta Y, de esta Y o Y, como le quieran llamar, lo que hace es modificarme la palabra. Entonces pasó de decir nube a nublado. Luego tenemos rain, rain que es lluvia, lluvia, así solito. Al agregarle la Y o la Y, como decimos en inglés, ya pasamos de decir lluvia a lluvioso. Oh, ahí cambia mi fonema y cambia el significado de mi palabra. Luego tenemos aquí snow, snow, que es nieve. Y pasaría a decir snowy, nevoso, con mucha nieve, pues.
So, nouns ending with consonant plus vowel plus consonant. Double the final consonant and add Y. Para los adjetivos que terminan con la combinación de sonido, muy similar a lo que vimos ahorita, consonante, vocal, consonante, lo que hacemos es aplicar la misma regla que vimos antes, doblar la última consonante y agregar, en este caso, la Y. Ya no agregaríamos el ING, como hicimos en el presente simple, sino que agregamos, perdón, presente continuo progresivo, sino que agregamos la Y aquí, la Y o la Y. Ejemplo de esto. ¿Cómo la identifico? Porque me están diciendo el sustantivo que termine en consonante, vocal, consonante. Entonces yo tengo que mirar eso. Son aplica, ¿por qué? Porque está consonante, vocal, consonante. Entonces aquí que me piden que doble la última consonante, que en este caso es la N, y le agregue la Y. Entonces pasamos de decir sol a decir soleado. Luego acá tenemos lo mismo, consonante, vocal, consonante. ¿Cuál es la última consonante? La G. Bueno, entonces me piden que doble la última consonante, que la ponga otra vez y agregue la Y. Pasamos de decir como polución, puede ser el significado de esta palabra, a foggy. Foggy que es como contaminado, ¿sí? Esa niebla de contaminación que tiene. Pero lo que hacemos es simplemente aplicar la regla. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Estemos pendientes del verbo, su terminación, si aplica esta regla, por supuesto, de consonante, vocal, consonante. Entonces, ahí es cuando nosotros lo haríamos. No se preocupen que eso poco a poco vamos a ir tomándole el ritmo a esto. Esto puede ser dispendioso porque las reglas gramaticales de hecho lo son, pero a medida que nosotros lo estudiamos, lo repasamos y lo practicamos, ya ese conocimiento se nos queda grabado. When talking about weather and climate, we usually refer to the time of the year dust. The four seasons of the year are. Cuando se habla de clima y de las condiciones climáticas, usualmente nos referimos al momento del año. Nosotros acá no tenemos como tal las estaciones, sí tenemos temporadas. Puede ser la temporada seca, la temporada de lluvia, la temporada de verano y la temporada de invierno. Esas son las que podríamos nosotros aquí en Latinoamérica decir. Sin embargo, sí existen en el resto de los países del mundo, Europa, Norteamérica, Suramérica, Oceanía. En esos lugares sí existen diferentes estaciones. ¿Cuáles entonces son estas 4 estaciones? Las 4 estaciones ocurren de acuerdo pues a la posición de la Tierra en su proceso de traslación. Y aunque nosotros estamos en el medio sobre la línea del Ecuador, el clima es mucho más estable en el sentido de que no tenemos, por ejemplo, nieve o unos calores extremos. Hay calores fuertes, pero no extremos como se pueden llegar a ver en estos países. En los otros países sí existen estas 4. Entonces lo que podemos nosotros es conocer las estaciones normales, las 4 estaciones que se dan en la mayoría de los países del mundo, y adaptamos la que se dé en nuestro país. En este caso son 2, entonces tomaríamos 2 estaciones para nosotros. Sin embargo, si lo que estamos haciendo es dando una descripción de los países, pues estas estaciones nos pueden servir, por supuesto, para dar esa información. Tenemos la primera estación, que sería la primavera. La primavera es cuando nacen las flores, cuando está el polen por todo el ambiente, ¿sí? Y primavera se dice spring. Spring. Luego, después de la primavera, tenemos el verano. Esta la podríamos adaptar a nuestro clima como, no sé, la temporada seca. Algunas personas, lo digo porque lo he escuchado en algunas personas
que al verano acá en Colombia, que es donde estamos ubicados, hablan de summer, ¿sí? De verano. Se dice entonces summer, summer, ¿bien? Sería verano. Otra de las temporadas que hay en los países donde existen las cuatro es el otoño. Otoño se dice fall, fall. Resulta que este fall está relacionado con lo que ocurre en los árboles cuando llega esta temporada. No sé si ustedes han visto películas o series o imágenes donde aparecen los árboles en una coloración terrosa, como en como en café, en beige, muchos árboles, y las hojas se comienzan a caer. Fall está ligado a caerse, cuando cae. Entonces nosotros decimos otoño, ¿por qué? Porque en fall, en esta temporada, es cuando los árboles comienzan a soltar sus hojas ya en un color diferente, así como vemos nosotros que lo tiene aquí el muñequito. Y la otra temporada es winter. Winter, que aquí algunas personas le llaman la temporada de lluvias, o algunos, en mi caso, le digo invierno. Entonces decimos winter, winter. El winter no necesariamente contiene nieve. Algunas personas creen, no, es que cuando hablamos de winter o hablamos de invierno en estos países, nieve. No, pueden bajar muchísimo las temperaturas y hacer mucho frío, pero no en todos estos países donde hay el invierno, neva. No en todos cae nieve. Sí hace un frío fuerte, pero no en todos cae nieve. Bien. Entonces, partiendo de esta imagen, es que nosotros podemos eh, construir oraciones. Vemos en este caso que creamos una conversación a partir de conocer el vocabulario para expresar los estados climáticos. And she said, "What's the weather like today, John?" ¿Cómo está el clima hoy? John le pregunta a ella a él. Entonces él le dice, "It's warm and sunny." Bueno, está templadito, no está haciendo frío, no está haciendo calor, pero sí está soleado. ¿Bien? Entonces aquí lo que hicimos nosotros, ¿qué? Pues tomamos las palabras que acabamos de ver y construimos una conversación. Esa es la otra clave que yo les doy. Tomen las palabras y construyan las conversaciones. Si usted no tiene con quién practicarlo, practíquelo con usted mismo. Yo cuando era estudiante de inglés lo hacía. Yo mismo practicaba conmigo y me miraba en el espejo para ver la manera como gesticulaba y tenía conversaciones porque no tenía con quién practicar. Bien, pero se puede hacer porque lo que usted necesita es reforzar su conocimiento, reforzar este conocimiento en su cerebro para que en el momento en que esté interactuando, pues lo pueda llevar a cabo. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a dejar entonces ahí por hoy. Vamos a repasar, vamos a mirar nuestro video las veces que nosotros necesitemos. Tengamos en cuenta estos aspectos de regla gramatical que les dije y el concepto básico, en el caso, por ejemplo, del presente, presente continuo progresivo, que fue el que vimos hoy. Remember that I will be here for you if you have any doubt. Recuerde que aquí voy a estar si tiene alguna duda o inquietud. Puede escribirme a través de la plataforma o del correo que yo estoy allí pendiente para revisarle o del foro, que también por allí le puedo yo responder. ¿Bien? Thank you very much for watching this video. I hope that you are doing so well. I wish you a wonderful, wonderful weekend and a Merry Christmas because maybe we are not going to talk again. So I wish you a Merry Christmas and a wonderful start New Year 2023, okay? I will be here for you until we finish this course. Aquí voy a estar hasta el día que terminemos nuestro curso. Y agradezco a todos por el enorme compromiso que han tenido dentro de este proceso de formación, okay? Well, thank you very much and see you later.